Bien, una pequeña aclaración previa. Nótese que estamos usando en este caso RStudio y en particular estamos escribiendo el script, pero montado sobre la modalidad de crear un notebook y en particular creando un archivo de tipo RMD, de R Markdown. Entonces, fíjense que cuando en estas primeras instrucciones que hicimos, cuando yo cargo la librería, cargo los datos y muestro el objeto conjunto de datos y le pido a este conjunto de datos que me diga cuáles son las variables que tiene. Por ejemplo, voy a correr acá todo el chunk. Veamos que RStudio lo que me genera son dos salidas. Primero tenemos la salida original de la llamada de la función, donde me dice exactamente qué variables leyó. Y después tenemos, por separado, por un lado, el print del objeto de la base de datos. Entonces, de ahora en más, cada vez que corramos nuestras funciones, vamos a tener esta salida en el mismo notebook, donde vamos a poder ver el resultado de estas funciones. Esto lo aclaro porque es un video muy básico, entonces voy a aprovechar también para repasar las herramientas que estamos usando para trabajar acá y crear estos scripts. En particular RStudio y la opción de notebooks, escribiendo en R Markdown. Bien, entonces ya esto lo habíamos visto, ya sabemos con qué datos estamos trabajando. Lo que tenemos que hacer ahora es generar un filtrado. Yo no voy a quedarme con las 388.000 y pico de filas, porque estas incluyen departamentos, pero también incluyen casas, y incluyen departamentos y casas y PHs en otros lugares distintos a Java, y tampoco me voy a quedar con las 24 variables. Voy a quedarme con un subconjunto más chico de variables. Entonces lo que tengo que hacer es filtrar. Tengo que hacer un filtrar, me las tengo que ingeniar para filtrar la base de datos. Y por supuesto que el filtrado de las columnas va a ser el más sencillo, porque va a ser simplemente indicarle a R que se quede con algunas columnas. Lo que es un poquito más complejo es cómo filtrar las unidades de análisis, las filas. O sea, ¿cómo le digo a R que me quede con Argentina, con Capital Federal, con las ventas en dólares y que sean departamentos? Bueno, por supuesto que hay muchas maneras de hacer, pero voy a hacer una manera muy básica. Miren lo que voy a hacer. Yo voy a tomar cada una de las variables sobre las cuales quiero filtrar. Por ejemplo, la variable L1 es la que contiene la categoría de país, y yo me voy a quedar con Argentina. Y lo que voy a hacer es decirle, generar un nuevo vector. Esto para mí va a ser un vector. Esto que está acá es un vector de categórico de países. Y lo que voy a querer hacer es generar un nuevo vector que tenga el mismo largo que este vector que está acá, pero que solamente me preserve, tenga un vector lógico que tenga truth en los lugares donde corresponde con el país Argentina y false en los otros lugares. Entonces, si yo corro esta sentencia, la aplicación de este isElement, lo que voy a estar haciendo es preguntarme en este vector, ¿sí?, cuáles son los elementos que coinciden con el string, el character Argentina. Entonces, eso es lo que me va a dejar, y ahora vamos a ver un poco cuál es el resultado, por lo menos los primeros elementos de este nuevo objeto que generé, que se llama filtro país. Si miro bien, vamos a mirar solamente los primeros elementos. Fíjense que es un vector lógico y me está diciendo que el primero de las unidades no coincide con Argentina, pero después el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, esos sí coinciden con Argentina. Entonces, si yo hubiera hecho lo mismo ahora sobre el vector de países, vamos a ver que, fíjense, el primer elemento no es Argentina, por eso me pone un false, y todos los demás elementos sí son Argentina, entonces me pone true. ¿Esto para qué me va a servir? Fíjense que si ahora yo le pregunto el largo del vector original, ¿bien?, yo le pregunto qué largo tiene este elemento, este vector. Obviamente que el largo de este vector es el mismo, coincide con la dimensión de la cantidad de filas de la base de datos. ¿Bien? Es el mismo número. Entonces, ¿qué largo va a tener ahora este otro vector que cree que se llama filtro país? Claramente tiene que tener el mismo largo. Si yo ahora le pregunto el largo filtro país, tendría que observar que el largo es el mismo. Y efectivamente el largo es el mismo. ¿Esto qué es lo que me va a permitir? Y esto me va a permitir que yo ahora, con este vector lógico, voy a poder indizar toda la base de datos o cualquier vector de la base de datos, y el resultado de esa indización
va a ser el que me va a eliminar todos los elementos que son false y me va a dejar todos los que son true. Y está claro que esto lo necesito hacer no solamente para la variable país. Ahora tengo que repetir esta lógica, fíjense, pero para filtrar los departamentos que son de Argentina, pero también tengo que crear otro vector que lo voy a llamar filtro región, donde ahora lo que voy a identificar son los de Argentina porque son de Capital Federal. Voy a crear otro vector que se llame moneda, donde voy a dejar con true los que tengan dólares como moneda. Voy a hacer lo mismo con propiedad, donde voy a aislar los que son departamento, y con tipo de operación los que son venta. Entonces, fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 criterios con los cuales estoy filtrando, como he dicho antes. Y lo que estoy generando en realidad son 5 vectores que tienen el largo de la dimensión de la cantidad de filas de la base de datos. Y cada uno de estos va a tener trues en diferentes lugares. Lo que yo después voy a tener que hacer es hacer una conjunción, generar un nuevo vector que va a resumir toda esta información, donde le voy a decir que este nuevo vector, que le voy a llamar quedan, que justamente le puse ese nombre porque son las filas que van a quedar, va a ser la conjunción de que sea true que el país sea Argentina, y también que sea true que la región sea Capital Federal, y que sea true con cada uno de estos filtros que fui poniendo. Pero acá me estoy olvidando de decirles algo, que es, no solamente estoy poniendo como filtros estos 5 criterios que definí antes. Como voy a trabajar con la latitud, la longitud, con el precio, la superficie cubierta y con el barrio, la variable L3, lo que también le voy a pedir, para simplificar mi análisis y que todo funcione bien, es eliminar los NAs. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense, voy a crear otros, en este caso, otros 5 filtros más, que van a ser los que me identifiquen con true cuáles son los elementos que no son faltantes. ¿Y eso cómo lo hago? Le digo, uso el operador negación y le digo, aplico el método que es isNA. IsNA, ¿qué hace? Devuelve trues para todos los elementos que son NA. Al negarlo, lo que va a hacer es devolver true para todos los que no son NA. Y meter un false a los elementos que sí son NA. Entonces, este nuevo vector, que de nuevo tiene el mismo largo que los anteriores, va a tener trues en todos los elementos que tienen realmente un valor de latitud. Y este en todos los elementos que tienen un valor de longitud. Y false en todos los que no tengan valores. Y lo mismo voy a hacer con precio, voy a hacer con superficie y voy a hacer con barrio. Entonces, el resultado final, cuando ahora yo voy a correr todo este chunk, me va a haber generado cada uno de estos vectores, que son lógicos, que me funcionan como filtro, pero también voy a haber generado este otro vector, que es la conjunción de todas estas condiciones. Entonces, si yo ahora vengo, y ahora puedo hacer lo siguiente. Si yo miro cómo es el vector quedan, fíjense que de nuevo es un vector, bueno, acá dejé muy pocos, podría ser un poco más generoso y mostrar, bueno, es que los primeros son NAs, entonces voy a tener que ser mucho más generoso todavía. Vamos a poner 1000. Bueno, cosas que pasan cuando uno graba en tiempo real. Ah, no, acá hay algunos trues, ¿ven? Obviamente, esto me está diciendo que algunos de estos elementos, los que tienen true, cumplieron con todas estas 10 condiciones. Y los otros son false. Si yo quisiera saber fácilmente cuántos son los que cumplen con la condición, bueno, es muy sencillo. Yo puedo hacer, ahora, lo que podría hacer es sumar, aplicar el método sum a este vector quedan. Y acá me dice que hay 47.517 elementos que cumplen con las múltiples condiciones. ¿Por qué yo puedo hacer un sum de un vector lógico? Bueno, porque en el fondo lo que está haciendo R en este caso no es sumar trues y false, o sumar los trues y no darle bolilla a los false. Lo que está haciendo R internamente en realidad es coercionar, no sé si eso existe, pero sí es coercionar, forzar un vector lógico, convertirlo a una clase numérica, porque este método sum se aplica a clases numéricas. Y R sabe cómo convertir una clase lógica a una clase numérica. La clase lógica la convierte de la siguiente forma: los trues los convierte en 1 y los false en 0. Entonces, una vez que este vector lógico, que es quedan, porque yo le pregunto yo uso el método class para preguntar qué tipo de objeto es quedan, me va a decir que es lógico. Pero lo que voy a estar haciendo cuando aplico el método sum es forzar a convertir un lógico en un numeric, en un vector de números. Y ahí se le va a poder sumar y saber cuántos elementos cumplen con esa condición. Así que bueno, con esto nos ingeniamos para generar nuestro filtro. Y lo que vamos a hacer después, y esto ya es muy sencillo, va a ser, una vez que tengo este vector quedan, lo que voy a hacer es generar una nueva base, que le voy a llamar datos 1b,
la original era datos 1A. Y esta nueva base, lo que voy a hacer es un doble filtrado. Por un lado voy a indizar las filas, por eso estoy a la izquierda de la coma, estoy indizando las filas que cumplieron con esta condición, y me van a quedar 47.000 y pico de filas. Pero al mismo tiempo, le voy a decir que no quiero todas las columnas, que quiero la columna 6, 7, 10, 18 y 19. ¿Que cuáles son esas columnas? Son las que ya, por eso a propósito le había corrido acá el método names. Con el método names yo me había fijado ya cuáles eran las que quería. Entonces me fijé cuáles eran numéricamente la posición, la latitud, longitud, 6 y 7, L3, fíjense que es la 10, y después superficie cubierta y precio, que son la 16, 17, 18 y 19, y eso es lo que estoy haciendo acá. 6, 7, 10, 18 y 19. Y con eso estoy creando una nueva base de datos, que es esta base de datos que se llama datos 1B, que si uno la mira, va a ver que ahora tiene muchos menos elementos, los que cumplen la condición, y tiene solamente las columnas que a mí me interesaban, que son latitud, longitud, el barrio, superficie cubierta y precio. Y lo que voy a hacer ahora, en base a esta base de datos, es, porque para no tener que caer en el fastidio de todo el tiempo poner el nombre datos 1B, voy a automáticamente generar objetos, que los voy a tener en memoria, que le voy a llamar lat y long, para aislar y abstraer la latitud y la longitud, estos vectores. Barrio va a ser L3 de esta nueva base de datos. Sub voy a llamar a la superficie cubierta, precio a price. Y por último, voy a crear una variable que le voy a llamar PM2, que va a ser precio por metro cuadrado, que va a ser mi variable target de interés para hacer el análisis, que más vale que va a ser el cociente entre el precio y la superficie. Y lo que vamos a hacer a partir del próximo video es analizar esta variable para ver qué es lo que tenemos acá, qué es lo que vamos a analizar.